Buenísimo. Disculpen la demora. No tenía buena conexión acá en el aula. Ya empezamos. Un minutito. ...10 de septiembre el parcial. La fecha. No falta, ¿no? Sí, sí, no. Bueno, vamos a empezar. Bueno, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Tuvieron micro, ¿no? Ahora, primer horario, bueno, vamos a cambiar de la cabeza, ¿no? De micro a sociales. Bueno, como les anticipó el profe, el lunes, hoy ya vamos a empezar la unidad número 2, ¿no? La unidad número 2, vamos a empezar hoy con algunos conceptos básicos. Les voy a dar algunas ideas de lectura para que puedan ir avanzando. Ustedes saben que si bien tienen la bibliografía obligatoria, después tenemos varios recursos para que puedan entrarle a los autores de una manera más didáctica. Así que, bueno, les voy a dar un poco las ideas como para que ustedes puedan organizar el estudio. De todas formas, la bibliografía es la obligatoria. El resto son actividades complementarias, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy y la semana que viene entra para el parcial, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que va a entrar todo lo de la unidad 1 y lo que vamos a ver de la unidad 2 en estas 2 semanas, ¿sí? Así que también tener en cuenta eso para no dejarse estar con el estudio. Bueno, vamos volviendo, ya está el recreo, activamos acá, así empezamos. Bien. Si ustedes quisieran poner algo para empezar en la unidad 2, como algunas ideas claves, yo diría que una de las ideas claves que va a tener esta unidad 2, sobre todo la primera parte, que es lo que vamos a ver de acá el parcial, tiene que ver con el problema del conocimiento, ¿sí? O el debate sobre el conocimiento científico. Ustedes recordarán que cuando vimos la X de Horacio Paz, había un debate, ¿no? De si se accede por la razón, si se accede por los sentidos, si hay una combinatoria de ambas. ¿Se acuerdan que hablábamos con Kant? Bueno, y acá nos vamos a meter de lleno en la discusión sobre, o las discusiones en torno al conocimiento científico, y vamos a ir llegando de a poco a las ciencias sociales, y obviamente vamos a llegar a las ciencias económicas, ¿sí? Ya vamos a salir de la modernidad como periodo histórico, vamos a entrar de lleno en el siglo XX, y vamos a plantearnos las cuestiones vinculadas, como les decía, al conocimiento científico en general, a las ciencias sociales en particular, y después entramos en las ciencias económicas, ¿sí? Bueno, para esto, ustedes van a estudiar con una bibliografía obligatoria que el autor es Gregorio Klimovsky, ¿sí? Yo les voy a compartir pantalla acá. No tengo que estar acá. ¿Saben por qué sale así, como en dos pantallas? ¿Y qué hay que hacer? Hay que apagarlo individualmente. Bien. Bueno, menos mal que tenemos gente que sabe. Bien, gracias. Buenísimo. Bueno, les decía, si vamos al aula virtual, ustedes acá tienen, yo ahí les comparto pantalla. Recursos de la unidad número 2. Bueno, y ahí van a tener guías de lectura, ¿sí? Sobre los textos.
podrían acceder a las primeras guías de lectura, ¿sí? Las que dicen Klimovsky e Hidalgo, que son los autores, para empezar a leer el texto. Y algunos tienen algunos mapas conceptuales y diapositivas, ¿ven? La ciencia y los contextos de producción tienen diapositivas, modelos explicativos, el tema de individualismo-holismo, ¿sí? Y vamos a empezar con este, que tiene que ver con los problemas epistemológicos de las ciencias sociales, ¿sí? Con eso vamos a empezar. Bueno, si tuviéramos que pensar en la cuestión de la ciencia, los griegos hacían una distinción entre el conocimiento justificado, ¿no? La creencia justificada, a la que llamaban episteme, versus la opinión, ¿no? Una creencia que no tenía un aval científico justificado, no existía la palabra ciencia moderna como ahora, pero ellos lo llamaban doxa, D-O-X-A, doxa. Entonces estaba doxa, la opinión, y la creencia justificada, episteme. De ahí viene la palabra epistemología, ¿no? Que es esta disciplina que estudia cómo se produce, cómo se justifica y cómo se aplica el conocimiento científico, ¿no? Científico, conocimiento que tiene una justificación científica. Repito entonces, por si quieren tomar nota, la epistemología que deriva de la palabra griega episteme, que hacía esta diferenciación entre la creencia científica o justificada versus la doxa, la opinión, de ahí deriva la epistemología, es esta rama del conocimiento que se dedica justamente a estudiar el conocimiento mismo, ¿no? Cómo se produce, cómo se justifica y cómo se aplica el conocimiento científico en todas sus ramas, ¿no? Tanto en las ciencias, podríamos decir, más duras, como en las ciencias sociales. Eso sería la epistemología. Entonces, es una ciencia que se dedica a estudiar a la ciencia, ¿no? Cómo se produce la ciencia, cómo se justifica, cuándo puedo decir yo que tengo una justificación para lo que digo, ¿no? Parece algo a simple vista sencillo decir que uno tiene una justificación para lo que cree, ¿no? Para lo que dice que es cierto, y vamos a ver que es bastante más complejo y debatido todo lo que implica tener una creencia justificada, ¿no? Cómo yo puedo decir que estoy justificando algo y que me lo pueden aceptar. Entonces vamos a ver que en las ciencias sociales particularmente hay varios problemas epistemológicos, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos un poco el resumen de tres de los grandes debates o problemas epistemológicos que nosotros vamos a abordar en esta unidad. El primer punto es la unidad epistémica de la ciencia. Ya sabemos lo que es episteme, que acabamos de explicar. Entonces, hago un poquito más de zoom si quieren. ¿O se ve bien ahí? ¿Se ve bien lo que está escrito ahí? Dice, los fenómenos sociales son iguales a los naturales, en tanto objetos de conocimiento, ¿no? Esa sería una pregunta, ¿no? Sería, ¿los fenómenos sociales, ¿sí? deben ser tratados de la misma manera que un fenómeno natural, en términos del conocimiento, ¿no? Y en la segunda pregunta, sobre la que no hay un consenso, y vamos a ver cuáles son las perspectivas hoy, es si existe un único método de producción de conocimiento, tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales. ¿Se ve bien? La pregunta arriba, ¿sí? Bueno. Entonces, repito, la primera pregunta, como tienen ahí en pantalla, es si los fenómenos sociales son de la misma índole que los fenómenos naturales. Y la segunda pregunta es si debería haber un mismo método de producción de conocimiento, tanto para las ciencias sociales como para las ciencias naturales. Pensemos las dos alternativas. Pensémoslo de manera intuitiva, dirían los griegos desde la doxa, ¿no? De lo que opina cada uno. ¿Qué argumentos nos podríamos pensar a favor
de que deben tratarse de manera similar, ¿no? Los fenómenos sociales de los fenómenos naturales, tiene que haber un único método. Y bueno, un argumento desde el sentido común sería, y bueno, porque la ciencia es una sola, ¿no? La ciencia es una sola y por lo tanto no podría haber una ciencia para los métodos naturales y otra ciencia para lo social, ¿no? La ciencia es algo objetivo, la ciencia es una sola, el conocimiento científico es uno, ¿no? Entonces, todos esos serían argumentos del sentido común que uno podría apoyar esa teoría o esa tesis de que tiene que haber un solo conocimiento, ¿no? Ahora bien, uno también desde el sentido común, y ustedes también pueden levantar la mano o participar, se le podrían ocurrir ideas de por qué no sería lo mismo tratar, por ejemplo, el movimiento de los planetas, ¿no? Fenómenos naturales, con el comportamiento de un consumidor o el comportamiento de un agente económico. Y ahí los voy llevando, ¿ven?, a las ciencias económicas. Entonces uno diría, bueno, hay algo en el consumidor o en el agente económico, si estoy pensando en marketing o estoy pensando en economía, respectivamente, diferente esencialmente respecto a un planeta que gira, ¿no? Y es que adentro del planeta no hay pensamientos, sentimientos, intereses, propósitos, experiencias pasadas, ¿no? Motivaciones. Entonces, uno esperaría que todos los consumidores se comporten de la misma manera ante determinado evento, y uno podría justificar que hay una variabilidad o una complejidad humana que hace mucho más difícil determinar eso. ¿Me siguen? Entonces, dos clientes ante el mismo cambio, supónganse de precio o de condiciones, no puedo predecir que van a actuar de la misma manera. En cambio, yo puedo predecir con minutos y segundos cuándo va a ser un eclipse. Porque al planeta no se le van a cruzar ideas, o se va a desmotivar, o va a pensar si lo que está haciendo está bien, ¿no? Que sí son cosas que complejizan la explicación de la actividad humana, porque el ser humano sí tiene eso. Esa conciencia de decir, che, capaz que esto que estoy haciendo está mal, y por más que esté barato no lo voy a comprar porque ya tengo en mi casa, o porque tengo una conciencia ambiental y para qué voy a hacer un consumismo de algo que no me sirve, ¿no? Y el otro dirá, bueno, baja el precio, aumenta la cantidad demandada, y si está barato hay que comprar, hay que aprovechar la oferta del otro consumidor, ¿ven? Entonces, ese otro grupo, ¿se dan cuenta de lo que estoy mostrando? Dirá, ojo, que el ser humano o el mundo social es esencialmente diferente al mundo natural, por todas estas variables que les acabo de mencionar. Y por lo tanto, ante la pregunta de si los fenómenos sociales son iguales a los naturales, ¿cuál sería la respuesta en ese caso? Que no. Y por lo tanto, a la segunda pregunta de si existe un único método de producción de conocimiento, tanto para las ciencias naturales como para las sociales, nuevamente la respuesta para este segundo grupo sería no. Porque los seres humanos somos esencialmente diferentes, más complejos que una piedra, que una tiza, que un planeta. Porque tenemos una interioridad, tenemos conciencia, tenemos racionalidad, tenemos deseo, todo lo que estuvimos contando recién. Valores, que lo ponemos en juego en nuestra acción, en nuestra reflexión. Y por lo tanto, va a ser mucho más complejo hacer ciencia, o diferente, ¿no? Va a tener que tener un concepto diferente, un método diferente. Bueno, eso va a ser un análisis que vamos a desarrollar mucho hoy. La segunda pregunta es, ¿qué relación, esto lo vamos a ver en otra clase, qué relación hay entre las condiciones de producción y las teorías científicas? Nosotros habíamos dicho que la epistemología estudiaba cómo se produce el conocimiento científico y cómo se justifica el conocimiento científico, ¿no? Entonces, en esa primera parte de cómo se produce el conocimiento científico, el debate está dado respecto a si esas condiciones de producción que estamos hablando ahí, ¿no?, influyen, inciden en el conocimiento, en la producción del conocimiento, o si solamente lo único que tenemos que tener en cuenta es
este segundo contexto que es el de justificación de las teorías. ¿Sí? Entonces habría tres contextos. El contexto de descubrimiento, si quieren anotar las teorías, el primer contexto. Estamos hablando de la segunda pregunta, ¿no? Entonces Klimovsky en el capítulo 1 va a decir, bueno, hay tres contextos. El contexto de descubrimiento de la teoría, el contexto de justificación de la teoría y el contexto de aplicación de la teoría. Entonces la pregunta número 2, o el debate número 2, va a estar dado, o se va a dar en torno a si ese contexto, el de descubrimiento, el primero que planteamos, contexto de producción o de descubrimiento de la teoría, incide o debería incidir en la teoría, o si solamente tenemos que mirar el contexto de justificación. ¿Sí? El contexto, por ejemplo, podría ser, para que ustedes entiendan, el momento histórico, el lugar donde se realizaron las investigaciones, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, esa teoría económica en realidad está condicionada por el contexto de producción, porque en esa época, no sé, estaba la revolución industrial, o en esa época estaba el auge del liberalismo económico, o en esa época estaba el auge de los sindicatos, y por lo tanto está condicionada, y no se puede separar esa teoría del contexto que la produjo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero les estoy presentando los debates para que se entiendan. ¿Se va entendiendo hasta acá? Porque estoy pasando muchas cosas, quizás rápido, y no quiero que copien así sin entender nada. Cualquier cosa me pregunten. En Meet también, levanten la mano porque estamos presentando los temas, es la primera vez que muchos lo vemos, y no hay apuro de hacer todo rápido. Y el tercer punto es el que dice punto de partida en el análisis de lo social. Punto de partida en el análisis de lo social. Y la pregunta, que viene mucho también desde el lado de la sociología, es el debate sobre la acción de los individuos versus las estructuras sociales. ¿Sí? El debate estructura-acción sería resumido, ¿no? Entonces, si uno quiere explicar un fenómeno social, ¿no? Tratar de tener un conocimiento científico acerca de un fenómeno social, ¿por dónde empieza? ¿Por las partes o por el todo? Para explicarlo. ¿Por la suma de las acciones individuales de cada uno de los agentes económicos o por las estructuras sociales, económicas que de alguna manera condicionan o determinan el accionar de los individuos? ¿O es un ida y vuelta? ¿No? Y si es un ida y vuelta, ¿cómo es esa interacción? Entonces, si uno quiere explicar un fenómeno económico, uno podría explicarlo diciendo que cada uno de nosotros es un agente individual y la suma de las acciones individuales va conformando el mercado. Esa sería una explicación desde el punto de vista de partir de los individuos, de las acciones individuales y tratar de llegar por el agregado de acciones individuales a una explicación del colectivo. La explicación desde el todo, desde las estructuras, diría no, hay estructuras económicas y sociales que preceden a la acción de los individuos y que le dan forma a la acción de ellos. Si uno ve una estructura X de conformación económica, va a actuar a partir de esa estructura. Uno no nace de la nada, y entonces si uno vive en un régimen económico X o Y, esa estructura, de alguna manera, también genera una relación de poder, una relación, ¿no? Y condiciona la acción de los individuos. Entonces, eso es primero, porque uno no nace en el vacío y piensa su acción individual desde la nada, sino que está condicionada por una estructura social o económica, si lo vemos desde el punto de vista político. ¿Se entiende el debate? Sí. No es. De paso me tomo un poco de agua. Desde la pregunta la C era justamente cuál postura como bien, ¿no? Si es más una estrategia más las individuales en conjunto tenían algo, entonces estamos viendo que lo asumen más.
una perspectiva más amplia. Bien, acá el compañero repite la pregunta, para los que están conectados, preguntan si la perspectiva que vamos a ver nosotros en la materia va a estar más asociada al individualismo, ¿no? De la acción individual, o más a la estructura en el debate. Y la respuesta va a ser, nosotros te vamos a contar el debate y te vamos a contar las posturas de los principales autores de cada corriente, con la idea de que vos primero entiendas el debate, abras la mente y digas, wow, algo que yo pensaba que no tenía ninguna complejidad, mirá el debate que hay. Y personalmente yo no voy a tratar de bajarte una línea de que ninguno de los debates, más allá de que yo puedo tener, y tengo efectivamente en alguno de los debates algunas posturas tomadas, sino tratar de justamente que vos vayas construyendo. Y para eso también creo que está la materia, para que vos, está el inicio, para que entiendas que la carrera que elijas está atravesada por estos debates y vos vas a ir construyendo también tu propio pensamiento, ¿no? De manera autónoma. Obviamente, si vos después, tipo charla de café o al final de la clase, decís, profe, yo tengo esta postura, pero me gustaría saber la suya. Bueno, sí, charlamos. Pero, por lo menos personalmente, el objetivo mío no es decirles lo que tienen que pensar o decirles cuál es la opinión correcta, sino mostrarles los debates, lo interesantes que son, y además han estado las mentes más brillantes del último siglo debatiendo en esto, ¿no? Y no hay una solución definitiva, ¿no? Después uno se sentirá más cómodo o trabajará desde un lugar, pero no dejan de ser debates vivos, abiertos, y a eso los invitamos a ustedes, a pensar que las ciencias sociales son ciencias que están en debate también, ¿no? Y eso también es como un cambio de cabeza que uno tiene que hacer, ¿no? No hay soluciones a todos los problemas, sino lindos debates, y bueno, hay que meterse, ¿no? Y ver cómo uno lo va abordando, ¿sí? Bueno, y ahí ustedes tienen, bueno, acá ven que dice perspectivas, naturalismo, positivismo, interpretativismo. Y entre paréntesis dice explicación y comprensión. O sea, estas van a ser dos posturas antagónicas, llamémosle. Van a estar los naturalistas / positivistas, cuyo método va a ser la explicación científica, y van a estar los interpretativistas, cuyo método va a ser la comprensión. Ya lo vamos a ver, pero bueno, se los dejo todo más o menos planteado. Avanzo. Vamos a empezar entonces con el punto número 1, que lo llamamos la unidad epistémica de la ciencia. ¿Recuerdan? Entonces, la discusión se centra en debatir sobre si exista o no un único modelo de cientificidad. Unidad epistémica o pluralidad epistémica. Unidad epistémica sería afirmar de que existe un único modelo de cientificidad, un único modelo, una única manera de explicar científicamente, de construir conocimiento, ¿sí? Que no depende del objeto, de si el objeto es un objeto natural o si es el mundo social, ¿no? No depende del objeto. La ciencia es una sola, ¿se acuerdan? Esta mirada de que hay una única forma de construir conocimiento estaría más cercana al naturalismo que vimos recién, al modelo de la explicación científica. El naturalismo diría, bueno, el paradigma de cientificidad son las ciencias naturales, ¿no? Y por lo tanto, es el modelo a seguir. Ya lo vamos a ver más adelante, pero les voy tirando las ideas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Repito entonces, pues están tomando nota y alguno se perdió. La unidad epistémica sería una postura en este debate que afirma de que existe un único modelo de cientificidad. El naturalismo va a decir, si quieren ponerlo ahí, si ya lo van anotando, que es el paradigma de las ciencias naturales, por eso se llama naturalismo, ¿no? Existe un único modelo de cientificidad, una única manera de explicar científicamente, ¿sí? Que no depende del objeto del conocimiento. O sea, el objeto del conocimiento sería si es un fenómeno natural o si es un fenómeno social, lo que yo tengo que explicar. No depende de eso, porque el método es uno solo. ¿Sí? ¿Por qué paradigma? Paradigma sería que yo tengo una forma de ver las cosas o tengo otra forma, ¿no? Esa cosmovisión
de cómo mirar el mundo, ¿sí? Lo llamamos paradigma. El paradigma sería esta forma, esta cosmovisión de cómo acceder al objeto de conocimiento. El paradigma del naturalismo va a ser el método de las ciencias naturales. Entonces yo voy a ver el mundo a través de los lentes que los ve las ciencias naturales. Por ejemplo, buscando leyes que se puedan escribir en lenguaje matemático. ¿Se entiende? Esa es la forma de ver la ciencia. Y ese va a ser el paradigma de cientificidad. El paradigma es tratar de seguir lo que ha hecho la ciencia natural, que es la ciencia más desarrollada. La ciencia social sería una ciencia más joven, ¿no? Que no ha logrado esa maduración, y para lograrlo debería imitar a las ciencias naturales, que han descubierto leyes como la ley de la gravedad, como vimos en la modernidad. ¿Se sigue? Entonces, lo que ya logró la ciencia natural sería el paradigma a seguir por las ciencias sociales. El otro caso opuesto sería la pluralidad epistémica, ¿no? Que supondría que tanto los fenómenos sociales como los modos de producir conocimientos científicos en las ciencias sociales son esencialmente diferentes de las naturales. Por lo tanto, voy a afirmar que no existe unidad epistemológica y metodológica dentro del campo de las ciencias. Va a haber un método científico para las ciencias naturales y tiene que haber un método científico diferente para las ciencias sociales. Esto se llama plural, ¿no? Pluralidad epistémica. No hay un único método, sino que hay diferentes métodos en función del objeto de estudio. Acá sí va a importar el objeto de estudio. Avanzo. ¿O quieren que explique de vuelta? ¿Se entienden todo? Sí, avanzo. La pregunta 2, que la habíamos mencionado, ahora la ampliamos un poquito, va a ser el debate número 2 más que la pregunta es ¿qué relaciones hay entre las condiciones de producción y las teorías científicas? ¿Sí? Entonces, lo que planteamos ahí en pantalla es el problema de si la relación es de exterioridad o de interioridad. En definitiva, la relación se da entre el investigador o la investigadora y su objeto de estudio. Entonces, si yo estoy analizando los hábitos de consumo de los jóvenes cordobeses respecto al uso de zapatillas o de jeans, ¿yo estoy fuera o estoy dentro cuando lo estoy investigando? ¿Me siguen? ¿Estoy estableciendo una relación de exterioridad al objeto de estudio o para poder entender realmente cómo piensan ustedes, los jóvenes, respecto al consumo de jeans, me tengo que meter en esa comunidad para entender cómo son, cómo piensan? Si no me meto, no voy a poder entender nunca qué es lo que ustedes entienden respecto a ese consumo. ¿Me van siguiendo? Y además, que esa relación entre el objeto de estudio y el investigador afecta la objetividad del investigador, ¿no? Si yo soy parte de esa comunidad, no puedo ser objetivo. Entonces, ahí también hay una discusión sobre la objetividad o no en la relación entre el investigador y el objeto de estudio. O sea, en un caso yo podría pensar de que se puede generar un conocimiento neutral, libre de sesgos, libre de ideología, libre de una consideración vinculada a los valores, ¿no? Y en otra voy a decir, no, el contexto influye. Y por lo tanto, el conocimiento científico siempre va a estar sesgado por un contexto histórico, social, político, algunos van a decir incluso ideológico. Ya lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, el punto de partida en el análisis de lo social, lo que hablábamos de la acción y la estructura. El individualismo metodológico va a ser el punto de partida para producir conocimiento sobre un fenómeno social que es la acción individual. Se lo va a llamar individualismo metodológico.
partimos para explicar un fenómeno social, ¿no? A partir de la acción individual. Cada uno de nosotros actúa y en el agregado se da el fenómeno social, ¿sí? O sea, ¿por qué suben los precios? No es porque hay alguien arriba manejando los precios, sino que la suma de acciones individuales van haciendo que los precios suban más. No hay nadie controlando el mercado, ¿sí? Sería el individualismo metodológico. La suma de oferta y demanda, la suma de acciones individuales. La oferta, ¿qué es? Simplemente el agregado de un montón de personas que ofrecen individualmente, pero no hay alguien que define la oferta, sino que es la suma de acciones individuales que deciden o no ofrecer, ¿o no? Y lo mismo con la demanda. No existe la demanda, es simplemente ponerle un nombre al agregado de un montón de acciones individuales que eligen o no comprar a ese precio. Y por lo tanto, lo que nosotros llamamos oferta, llamamos demanda, llamamos mercado, es un emergente de la suma de acciones individuales. Y así explicamos los mercados. ¿Me siguen? ¿Se entendió? La explicación del individualismo. En cambio, el holismo va a decir, no, el punto de partida, holismo significa el todo, ¿no? El punto de partida son las estructuras sociales, el sistema, la cultura o algún otro género que implique totalidad. Entonces, si nosotros queremos explicar algún fenómeno que se da solo en la Argentina, ¿no? Decimos, bueno, lo que pasa es que los argentinos tenemos una relación cultural, histórica con el dólar. Y nos pasa por nuestra cultura, por la historia económica que hemos tenido, entonces nos refugiamos en el dólar y creemos que el dólar es... ¿no? Y eso es cultural. Bueno, si yo ya planteo algo cultural, ¿ven? Ya no estoy planteando la acción individual, sino que estoy planteando que el punto de partida para explicar ese comportamiento es una estructura que remite al todo, a algo que tiene que ver con el sistema, con la estructura social, en este caso, de ese país. Y de ahí se va a desprender el caso particular. Claro, ¿por qué Juancito compró dólares este mes? Y por más que no convenía comprar dólares este mes, somos argentinos. Y vivimos en Argentina, y tenemos toda una cultura argentina vinculada al dólar. Y esa sería la explicación holista. Porque no fue Juancito, Pedrito, entonces, ¿por qué tanta gente compró dólares cuando no convenía? Y bueno, porque la explicación sería, hay una cultura vinculada al dólar que se remonta a una historia, que se remonta a todo lo que nos ha pasado, y todos tenemos ese chip, ¿no? No es algo individual. Y eso explicaría el caso particular, desde el punto de vista holista. ¿Se entendieron los dos casos? Bueno, acá hay un par de videos que explican la explicación y la comprensión. No se los voy a poner, los miran después si quieren, ¿sí? Voy a tratar de explicárselos en esta placa que tenemos ahí. ¿Se ve bien? ¿Sí? Si no, tratamos de hacer un poquito de zoom. ¿Cómo? ¿La anterior? ¿Esta? Sí, acá lo que este video va a mostrar es lo que yo voy a explicar ahora, que es la controversia entre explicación y comprensión. Explicación versus comprensión, que es lo que yo voy a explicar con esta placa. ¿Cómo? Sí, obvio. Ahora voy a tratar de salir de acá, a ver si de acá lo puedo agrandar mejor, porque ahí me parece que no me daba, me parece que así lo puedo agrandar mejor. Ahí. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ¿no? Ahí. Bueno, pongo la primera columna y la voy pasando. Así lo podemos ir viendo. ¿Venimos bien por Meet? ¿Alguna consulta? ¿Se va entendiendo? No es fácil lo que estamos viendo, es la primera vez que lo vemos, así que si tienen dudas, levanten la mano, no tengan miedo de preguntar, porque somos muchos y por ahí uno se queda ahí con la duda y cree que todo el mundo la tiene clara y no. ¿Habían levantado la mano alguno? Esperen que tengo las pantallas ahí.
Había visto una mano levantada, me parece, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Adelante. ¿No? ¿Venimos bien? Bueno, avanzamos. Pero interrumpan las veces que quieran, no molestan para nada, al contrario. Bueno, ¿se acuerdan que decíamos que estaba el debate entre el naturalismo versus los que estaban desde el lado de la comprensión o interpretativismo? Vamos a empezar con el naturalismo barra positivismo. ¿Se acuerdan que nosotros algo de positivismo vimos? ¿Sí? El naturalismo entonces va a plantear respecto a la primera pregunta o el primer debate, que es la unidad epistémica. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la primera pregunta? La unidad epistémica, de si hay un solo método, ¿se acuerdan? Para conocer. ¿Qué va a decir el naturalismo? Existe unidad epistémica. O sea, tiene que haber un único método. Eso se lo llama monismo metodológico. Metodológico significa un solo método. En tanto, el modelo que se tiene que seguir, o el canon de las ciencias, va a ser el de las ciencias naturales o exactas. Y por lo tanto, y ahí aparece un concepto nuevo, la explicación causal va a ser la característica de la explicación científica. Yo voy a poder decir que conozco algo cuando puedo explicar la causa de ese fenómeno. ¿Sí? Siempre que yo diga que conozco algo, tengo que poder explicarlo a partir de las causas que provocan ese fenómeno. Si yo digo, ¿por qué se causa la inflación? Si no tengo una causa, no lo puedo explicar. Va a ser doxa. ¿Se acuerdan? Va a ser la opinión. Algunos dirán que es un fenómeno monetario, otros dirán que no. Pero yo no tengo la causa, ¿no? Entonces, bajo el positivismo, tengo que acceder a la explicación buscando una causa. Y ya vamos a ver cómo va a ser esa causa. ¿Sí? Y como ya dijimos, el modelo de cientificidad, el canon de cientificidad, el paradigma de cientificidad, va a ser tratar de hacer lo que hicieron las ciencias naturales. ¿Sí? Al conocimiento, por lo tanto, se va a acceder a través de la observación y la experimentación rigurosa, metódica, sistemática. Y acá también viene una parte importante, midiendo, cuantificando, buscando regularidades. ¿Sí? Buscar una causa implica encontrar regularidades en el mundo. Que cada vez que yo hago esto, sucede aquello. Entonces, si siempre se da esa regularidad, yo puedo empezar a atribuir que hay una causa, ¿no? Hay una causa que me lleva a que cada vez que sucede un fenómeno, se da como consecuencia este otro fenómeno. Si yo encuentro esa conexión causal y además la puedo medir y la puedo cuantificar, ¿no? Yo estoy encontrando conexiones causales, en este caso, en la ocurrencia de los hechos sociales. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. Es decir, bueno, cada vez que sube el precio, ¿qué sucede con la cantidad demandada, ¿no? Entonces yo encuentro una conexión. Y cada vez que sube el precio, sucede algo con la cantidad demandada. Y si yo encima lo puedo cuantificar, y puedo decir, cuando el precio sube un tanto por ciento, la cantidad demandada va a disminuir un tanto por ciento, bueno, le da más rigor a la ley, ¿no? Le da más rigor a la conexión causal, porque yo la puedo cuantificar. Entonces ha habido un gran esfuerzo en las ciencias sociales, por ejemplo en la economía, en tratar de cuantificar, de llegar a estas conexiones causales y poder ponerle número a esa conexión, ¿no? Y eso va a estar siempre para este lado, para el lado del naturalismo. Explico todo el naturalismo y después, si quieren, sigo con el otro. Ante la segunda pregunta, que era la relación entre las condiciones de producción y las teorías científicas, esta teoría va a plantear que el método científico conduce a la objetividad, ¿no? Esto no es opinión, son números, son datos. Cada vez que aumenta tanto, sucede tal cosa en tanto por ciento. No es una opinión subjetiva, ¿ven?
uno al buscar rigurosidad va a buscar explicaciones verdaderas, ¿sí? Entonces se debe buscar una condición de exterioridad a las ciencias sociales. Yo no me tengo que meter adentro del mundo social, tengo que mantener una relación de exterioridad para poder ser objetivo, ¿no? No estar sesgado y por lo tanto encontrar las conexiones causales en esos fenómenos sociales. Por el contrario, el segundo enfoque, que está vinculado a la comprensión, se lo va a llamar interpretativismo o hermenéutica. Interpretativismo o hermenéutica. La hermenéutica viene de, no sé si han visto Hermès, las carteras Hermès, esa de superlujo. Hermes o Hermés era el que interpretaba la palabra de Zeus, del dios, ¿no? Entonces está esta cuestión de que aunque algo esté dicho o esté escrito, por ejemplo la palabra de Dios en un libro sagrado, de la Biblia, el Corán, lo que ustedes quieran, esa palabra que está escrita puede ser interpretada y depende de cómo la interpretemos, es el sentido que le damos. ¿Me siguen? Entonces uno puede decir, bueno, aunque acá diga tal cosa, en realidad no hay que interpretarlo de manera literal, sino que esto quiso decir en este contexto y en esa época tal cosa. Y por eso muchas veces hay discusiones teológicas, porque algunos interpretan ese mismo texto sagrado de una mirada por ahí más literal, y otros dicen, no, hay que entender el contexto histórico, esto que se quiso interpretar, lo interpretan de otra manera. Y esas son discusiones de interpretación de un texto, del mismo texto. En este caso, un texto tan importante como un texto sagrado, entonces, ¿qué quiso decir Dios? ¿No? No es un debate menor, si vos crees en esa religión, ¿no? Esto llevado a la ciencia, porque viene un poco tomado de ahí, tiene que ver con que el mundo social tiene ciertas particularidades y por lo tanto va a requerir un abordaje, ya dijimos, diferente al del mundo natural. Por eso, ante la primera pregunta, la respuesta va a ser, tiene que haber pluralidad epistémica. O sea, un método para las ciencias naturales y un método diferente, distinto, para analizar, por ejemplo, reglas culturales, ¿sí? Prácticas sociales, ¿no? Y que tienen mucho que ver también con el lenguaje. Va a haber mucho énfasis en analizar el lenguaje. No las leyes, como hablábamos, matemáticas, sino el lenguaje humano, lo que se interpreta en esa comunidad. Entonces, para esta segunda corriente, los interpretativistas o los comprensivistas, el objetivo de la ciencia no es la explicación científica, sino la comprensión. Es comprender el sentido que tienen esas prácticas sociales al interior de esa comunidad. Repito, es comprender el sentido que tienen esas prácticas para esa comunidad. Entonces yo quiero preguntar, ¿por qué todos los jóvenes usan hoy en día el jean ancho en Argentina, salvo que entre en esa comunidad y entienda lo que significa la moda para esa comunidad, que eso es moda hoy, pero si va a otro país, no lo puedo entender salvo que ingrese en esa comunidad y comparta el mismo, va a decir, horizonte de significado, de sentido. ¿Me siguen? O los busitos con capucha, todos los jóvenes, chicos y chicas, muchos andan con los buenos. Eso, de vuelta, ¿cómo explicás esa moda? Tenés que entrar al horizonte de sentido de esa comunidad. No hay una ley general que explique eso.
porque el comportamiento social tiene mucho que ver con reglas culturales, prácticas sociales, formas de vida, lenguaje, compartidos pero por esa comunidad. No hay algo universal. ¿Me siguen? Por lo tanto, no desconocen que hay una racionalidad científica. No dicen que cada uno tiene su racionalidad individual. Pero se pelean o critican esta cuestión reduccionista. Es decir, todo se puede explicar con leyes matemáticas universales. ¿No? No es así. Por lo tanto, no es posible desvincular la realidad social que estamos investigando con el investigador. Si yo no entro en la comunidad y no puedo llegar a comprender las prácticas de esa comunidad, no puedo mirarlo desde afuera y encontrar una ley general para todo el mundo. Por lo tanto, la comprensión es posible justamente desde un ida y vuelta entre los horizontes culturales del investigador y su investigado, lo que denominamos como una relación de interioridad. Si un investigador quisiera conocer la práctica social en Argentina de tomar mate, y nunca vivió en Argentina, no la va a poder entender salvo que ingrese a nuestra comunidad de sentido. ¿Se entiende? No, y no va a encontrar una ley general para todo el mundo, sino que va a ser entendernos a nosotros y tratar de entender esta práctica social del mate, qué significa para nosotros. Y la única manera es comprenderla, no es generalizar, porque va a ser, porque para nosotros es así, pero es para nosotros nada más. ¿Me siguen? Entonces, esta mirada va a tener un alcance desde ese lugar, ¿no? Desde el horizonte de sentido de esa comunidad que lo comparte. ¿Cómo? Vamos a ver más adelante algo de antropología, pero la antropología podría tener una vertiente comprensivista o interpretativista, o podría haber una antropología naturalista también, ¿no? Que trate de buscar regularidades en todas las comunidades, ¿no? Tratando de encontrar leyes, ¿no? Entonces vas a tener antropólogos más naturalistas y otros que van a decir, bueno, esto es una realidad local, cultural de esta región, ¿no? Y encontrar el sentido que tiene esa práctica y va a ser bien, ahí sí, ¿no? Interpretativista. Calculo que vos estás pensando más en esa. Claro, en ese caso sí. Claro. Uno podría encontrar en cada ciencia social investigadores más naturalistas o más interpretativistas, comprensivistas. ¿Se entendió el debate de explicación-comprensión? Si yo les preguntara en un parcial, desarrolle concepto de explicación científica versus comprensión, ¿podrían explicarlo más o menos? ¿Hace falta algún otro ejemplo? ¿Se entendió? Bueno, el tercer contexto que nosotros dijimos, ¿se acuerdan que estaba el contexto de descubrimiento? Todo esto que estamos hablando, la pregunta también va sobre en qué contexto se da. Si en el contexto de descubrimiento, el contexto de justificación o el contexto de aplicación. El naturalismo, que veíamos recién, va a decir que el único contexto importante es el de justificación. Mientras que el interpretativismo va a decir que el contexto de producción de la teoría también es sumamente importante. ¿Sí? Contexto histórico, social, político, es sumamente importante. Bueno, ahora avanzo al capítulo 2 del texto de Klimovsky. ¿Se ve bien ahí? ¿Filmina? Sí. Klimovsky, en el capítulo 1, explica un poco lo que yo les acabo de contar.
¿sí? Los contextos, naturalismo, interpretativismo, y va a agregar un tercer enfoque epistemológico, que es, si quieren anotar, la escuela crítica, ¿sí? Como vimos, por ejemplo, en Wallerstein o Dussel, que va a decir, hay un primer enfoque epistemológico que sería el naturalismo, el segundo sería el comprensivismo, interpretativismo, y el tercero, que sería la crítica, que busca develar, denunciar estructuras de poder, estructuras dominantes, ¿no? Como vimos en el caso de Wallerstein. Es decir, bueno, todo esto que se creyó durante muchos años, en realidad operó a favor de una determinada ideología, de un determinado ordenamiento social, que yo ahora vengo a deconstruir, a desmontar, a criticar, porque hay que impensar las ciencias sociales, ¿no? No hay que repensar. Repensar sería, el arbolito nació bien y en algún momento se torció, entonces hay que repensar. Impensar sería, desde que empezó, desde la génesis, este arbolito fue funcional a la ideología liberal burguesa, entonces hay que impensar, o sea, hay que empezar de nuevo, plantar otro arbolito, ¿no? Para poner la metáfora de Barthes. Ese método para Klimovsky, que yo no les conté quién era Klimovsky, porque Gregorio Klimovsky, el autor del libro, era un epistemólogo de Buenos Aires, de fundación, y él dice, bueno, este tercer modo de producir conocimiento también es válido, ¿no? Es un modo posible, que es el que implica buscar emancipar a la sociedad, liberarla de determinadas estructuras de poder, ¿no? Denuncia determinados conceptos que se han considerado como válidos y que en realidad han sido funcionales a determinada ideología, como vimos en el caso de Barthes. Habla de los tres contextos que les conté, contexto de descubrimiento, de justificación y de aplicación de las teorías, y en el capítulo 2 empieza toda la cuestión de la explicación científica. El texto, el libro, se llama La inexplicable sociedad. ¿Sí? El texto, el libro completo se llama La inexplicable sociedad. Y bueno, es un poco un juego de palabras para mí, lo que hace Klimovsky, ¿no? De decir, bueno, yo voy a tratar, por todos los métodos posibles, de explicar a la sociedad. O sea, tiene su corazoncito naturalista, podríamos decir, Klimovsky. Pero nos vamos a dar cuenta que la sociedad llega a un punto que no es totalmente explicable. Entonces él dice, bueno, vamos a tratar de ir mostrando todos los métodos que hay y vamos a ir viendo las complejidades que esto tiene, ¿sí? Entonces en el capítulo 2, Klimovsky arranca con el primer modelo de explicación científica, que es el modelo nomológico deductivo, ¿sí? Hoy vamos a ver el capítulo 2 y paramos, pues ya sé que es mucho lo que estamos viendo, pero bueno, tenemos que avanzar también. Fíjense el dibujito que pone Klimovsky. ¿A qué les hace referencia este modelo? ¿Al naturalismo o al interpretativismo? Al naturalismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué cosa les da de qué es naturalismo? Hay una relación, está afuera, primero, muy bueno, está afuera, ¿no? De lo que está investigando. El investigador está afuera y lo que se está investigando está en otro lado, no está adentro, ven, del plato. Segundo punto, está tratando de hacer un enfoque cuantitativo, ¿no? En este caso lo está pesando, ¿no? Lo está midiendo. Por lo tanto, hay una mirada cuantitativa de la ciencia, ¿sí? Y además, el objeto de estudio están todos juntos, ¿no? Está mirando la suma de las individualidades, no está viendo una comunidad en particular, tratando de sacar una conclusión general de todo. Bien. Fíjense todo lo que hemos visto como en una foto se condensa, ¿no? Y como ya ustedes se van dando cuenta que van entendiendo lo que estamos viendo. Bueno, el modelo nomológico deductivo, Klimovsky empieza con ese modelo, se le atribuye a Karl Hempel y se lo llama también modelo de cobertura legal. No se asusten con las palabras nuevas, ya lo vamos a ir explicando. El modelo de cobertura legal
o modelo nomológico deductivo. Nomológico viene de nomos, en griego, que significa ley. Anótenlo porque después saber cómo estudian, va a estudiar de memoria. Y cobertura legal va a decir más o menos lo mismo, ¿no? Tiene que estar cubierto por una ley. Esa ley tiene que ser una ley científica. Vamos, se va entendiendo, ¿no? Entonces, nomus ley. La explicación, bajo este modelo nomológico deductivo, es un razonamiento deductivo, cuyas premisas aparecen de manera esencial enunciados con forma de ley. Una ley general puede deducirse de una teoría. Entonces, si yo tengo la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? Yo después puedo deducir el caso particular. ¿Qué va a hacer Juancito si suben los precios del café en la cantina? Y bueno, probablemente Juancito vaya a disminuir la cantidad demandada de café en la cantina. ¿Sí? Entonces, lo que intentamos encontrar son estas leyes, que ya no van a ser leyes naturales, sino que van a ser leyes sociales o leyes económicas en el caso nuestro. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta que nos hacemos siempre es si existen leyes universales en las ciencias sociales. ¿O cuántas leyes podemos enumerar en las ciencias sociales? Leyes generales, ¿no? Que cada vez que pase esto va a pasar tal cosa. Entonces, bueno, hay que encontrar leyes generales. Cualquier cosa que yo piense del mundo social respecto al comportamiento humano, de la acción humana, es difícil, porque somos todos diferentes, ¿no? O sea, ¿se les ocurre alguna ley general del mundo social? No solo de la economía, digo, a nivel social, a nivel psicológico, a nivel individual, pero que tenga que ver con el ser humano. ¿Qué ley se les ocurre? Claro, pero eso responde a una ley natural, que es la ley de la gravedad, que vas a caer a tantos metros por segundo, y si caes a tantos metros por segundo, la cuestión biológica versus, ¿no? Después puede estar la motivación humana, que te lleva a tirarte o no, ¿no? De que si una persona está lo suficientemente deprimida y le pasa un montón de cosas, puede llegar a tirarse. ¿Para todo el mundo se va a tirar de un puente si está deprimido? ¿O cuán deprimido tenés que estar para tirarte de un puente? Y no, hay una ley difícil, ¿no? Establecer ese punto. Claro, uno podría decir, bueno, va a depender de determinados supuestos que se den, ¿no? Entonces, el modelo tiene que tener bien claro los supuestos. Entonces, el ejemplo que da Klimovsky en el libro es el de la Revolución Francesa. Dice, bueno, ¿por qué se da una revolución social, política en un país? Entonces empieza a decir, bueno, esto que dice la compañera de que se tienen que dar ciertos supuestos, ¿no? Si la sociedad se siente tratada de manera injusta, si el nivel económico de la gente llega a estar muy bajo, si la gente siente, bueno, si se dan determinados supuestos, se va a dar una revolución. Ahora, ven que no es tan obvio, aunque incluso vos pongas todos esos supuestos, que en todo momento, en todo lugar, en todos los países, se va a dar una revolución. ¿Qué supuestos deberían darse exactamente? ¿Ven? Entonces el modelo es así como ustedes ven en pantalla. Yo tengo un conjunto de premisas datos, que ahí lo ponen, hago un poquito más de zoom, ¿ven? D1, D sub 2, D sub 3, hasta D sub n, dato 1, ¿no? Para, de vuelta, explicar por qué se dio la Revolución Francesa. Entonces, dato 1, la gente vive sumida en la pobreza. Dato 2, existen tensiones políticas. Dato 3, a la gente que piensa distinto se la encarcela en la Bastilla. Dato 4, ¿se entiende? Se voy poniendo datos. Y después tengo que poner leyes. Premisas leyes. Y ahí tengo que incorporar una ley, si no, no es un modelo nomológico, porque si no son solo datos.
¿qué ley podría yo postular? Una ley social, no una ley natural. Entonces tendría que haber una ley que diga que cada vez que la gente se siente oprimida, no tiene libertad de expresión, está pasando por momentos de pobreza extrema, cada vez que sea todo eso, la gente se rebela. Primero de manera pacífica y si no lo logra, de manera revolucionaria. Esa sería la ley. Pero se tiene que dar en todo tiempo, en todo lugar, para que sea una ley científica. ¿Ven? ¿Está claro? Entonces yo podría tener la cantidad de leyes que yo quisiera. Ley sub 1, ley sub 2, ley sub n. Todo eso, la suma de premisas datos más premisas leyes, lo llaman explanans. Y la conclusión, que es la E grande, y ahí te doy la palabra, sería el explanando. Entonces, la conclusión sería la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, la causa de la Revolución Francesa sería todas estas premisas que estoy diciendo. La ley más los datos. Como efectivamente se dieron todos estos datos y efectivamente está esta ley histórica o social, se termina dando la conclusión de que va a haber una revolución como la Revolución Francesa. ¿Se ve? Sí. Si cometes un crimen, vas a la cárcel, sería una legislación de ese país, ¿no? Bueno, se termina legislando, es el sistema legal de cada país, ¿no? Pero sabemos que eso no es una ley universal, porque yo podría decir que en algunas culturas cuando alguien roba, se lo pone contra una pared y se le pega un latigazo, o se le cortan las manos, podría decir, ¿no? Y no hay cárcel, o se lo mata, podría decir, ¿no? Entonces, la ley debería ser que cada persona que roba debería haber un comportamiento social universal. Y si no es universal, no hay una ley. En este caso, lo que uno hace es codificar, a partir de una reflexión moral, de decir, bueno, vivimos en una sociedad civilizada, no podemos estar cortándole la mano a una persona que roba, le tenemos que mandar preso, pero eso es un acuerdo que un congreso o que un país hace, se auto dispone en la ley, ¿no? O un código legal, penal, o un código civil, pero no es universal. Te das cuenta, es fruto de una reflexión y por lo tanto estaría más del team, del equipo interpretativista, ¿no? Decir, bueno, para esta comunidad el robo es muy grave, por lo tanto se pena de esta forma, mientras que para esta otra comunidad el robo se lo aborda desde esta mirada, ¿no? Entonces, no habría una ley universal si pensamos. En cambio, si hubiera una ley universal, una ley natural, debería ser que cada vez que alguien roba, pasa tal cosa, ¿no? O va a pasar. ¿Hasta acá vamos bien? Sé que ya están cansados, ténganme paciencia, sé que no es medio árida esta parte. ¿Qué va a decir el propio Klimovsky que creo que ustedes van a compartir? Es un modelo que no es fácil de encontrar en el mundo social, ¿o no? Estuvimos pensando leyes sociales y no se nos ocurren muchas, ¿no? Leyes sociales que digan, cada vez que pasa esto va a pasar tal cosa. Leyes causales que remitan a leyes universales. Tienen que ser universales en el mundo social. Entonces Klimovsky dice, bueno, como este modelo nomológico deductivo no se da siempre, vamos a encontrar modelos alternativos. Pero este sería el modelo ideal, al que queremos apostar siempre, dice Klimovsky, ¿no? Este modelo va a buscar explicar el modelo nomológico deductivo, que implica realizar una deducción, ir de lo general a lo particular. Como existe una ley universal, el caso particular se explica a partir de una deducción desde lo general a lo particular. Toda explicación exige un adecuado contexto teórico y una correcta elección de los datos. ¿Sí? ¿Qué datos son relevantes para explicar ese fenómeno? Entonces, si yo voy a explicar la Revolución Francesa, no todos los datos van a ser explicativos, ¿no? Si digo, no, en esa época estaba de moda usar pollera en las mujeres, no sería un dato relevante para la Revolución Francesa, probablemente.
Entonces tengo que encontrar cuáles son las premisas datos y cuáles son las premisas leyes que son adecuadas para esa explicación científica. Y hay requisitos. ¿Se acuerdan del explanans y el explanandum? Un requisito lógico es que el explanandum debe deducirse del explanam, ¿no? En el explanan, las premisas leyes deben figurar esencialmente, o sea, no pueden ser leyes que yo ponga para poner alguna ley, sino que tiene que ser una ley realmente fuerte. Y la conclusión no debe figurar ni explícita ni implícitamente en las premisas, si no, no hay nuevo conocimiento. ¿Sí? Vamos a explicarlo con un ejemplo más trivial y cotidiano para ablandar un poco la clase. Porque ya se puso muy heavy. Supongamos que a raíz de los últimos hechos de público conocimiento, pensamos que todos los hombres son infieles. O, si queremos tomar el caso de Jime y Nico, todas las mujeres son infieles. ¿Esa podría ser una ley social? ¿De que todos los hombres o todas las mujeres son infieles? Yo podría postularla como ley, ¿no? ¿La puedo pensar? Sí. Ahora, eso debería ser de que todos los seres humanos cumplan esa ley, ¿o no? Con que ya haya un caso de una persona que no sea infiel o que no haya sido infiel nunca, rompería la ley en general. Ahora, la persona que sostiene esa ley podría decir, bueno, pero fulanito nunca fue infiel. Todavía. O sea, hasta que no se muera esa persona, no lo podemos saber. Es más, puede haber sido infiel y como nadie se enteró, porque la hizo, ¿no? Bien calladito, no sabemos si fue infiel o no. Es más, no te lo va a decir. Entonces, ven que hay un montón de sutilezas en la ley general que hacen difícil establecer una ley general. Porque uno podría siempre encontrar un caso particular que tire abajo una ley de muchos años. Por ejemplo, cuando el precio sube, la cantidad demandada baja. ¿Y qué pasa si el precio es señal de que está de moda el producto? Y es un producto aspiracional para gente con plata, y cuando el producto sube, en general, la gente, ¿qué hace? Más lo compra. Y ahí, ¿qué pasa con la ley de la oferta y la demanda y los precios? ¿No? Entonces, uno debería decir, bueno, salvo en esos casos, ¿no? Empezar a hacer parches. Salvo en los productos de lujo, donde hay una moda, en general, sacando ese caso, ¿ven? Entonces uno ya empieza como a hacer leyes, pero ya no tan universales, ¿ves? Porque cuesta, incluso con la ley de la oferta y la demanda, encontrar leyes generales del mundo social. No pongan el ejemplo de los infieles en el parcial, piensen en alguno de la carrera. Pero se entienden los ejemplos a qué voy, que no es fácil encontrar leyes generales en lo social. ¿Sí? Una ley podría ser de causa-efecto. Pero tendríamos que poder aplicarlo en el mundo social. Porque recordate que para naturalistas sí, la ley causa-efecto ya se da en la naturaleza, ¿no? Hay que llevarla al mundo social. Pero ¿qué ley social encontrás hoy? ¿O existe hoy en cualquier ámbito de los sociales? Decime una ley social de causa-efecto. Y que toda hermana tenga un partido. Y la cantidad de gente mala que se ha salido con la suya, ¿no? Tenés para hacer series, películas y no. Claro. O que toda persona que hace algo malo se siente mal. Si yo pienso que robar es un trabajo, ¿no? O que es robar, yo puedo relativizar todo. Si yo soy corrupto, digo, no, en realidad es por un bien mayor. O sea, fíjate la complejidad humana, ¿no? O sea, algo tan objetivo como uno diría, bueno, matar está mal, y sabe la cantidad de situaciones en las que uno puede justificar que matar está bien. Tengo que salvar a mi hija y viene un ladrón y se mete en mi casa y bueno, no lo pienso. O me están atacando y tengo que salvar mi país. O sea, entonces empiezo a buscar un montón de, como le contaba lo de los bienes de lujo, ¿no? De casos en los cuales o armo otra teoría para esos casos, pero ya lo universal se pierde.
¿Se entiende el concepto? Bueno, y epistémica, de que todas las premisas del razonamiento explicativo deben ser verdaderas, ¿no? Obvio. Porque si yo pongo una premisa dato o una premisa ley que no es verdadera, y obviamente que voy a llegar a una conclusión que va a estar mal fundamentada. Klimovsky va a plantear también que hay submodelos del modelo nomológico deductivo. Yo se los voy a pedir que lo lean ustedes para la semana que viene para no cansarlos tanto. Ya los veo pobrecitos cansados. Pero sí se los voy a comentar como para que cuando lo lean tengan alguna clave de lectura. Estos son, como dice la palabra, tres ramitas dentro de subramitas dentro de la rama del nomológico deductivo, ¿no? Va a estar la explicación hipotético-deductiva, ¿no? Que a partir de una hipótesis, ¿sí? Yo después puedo deducir casos particulares, ya vamos a ver lo que es una hipótesis, ¿no? Yo hago que postulo. Después la explicación potencial y la explicación causal, ¿sí? Potencial es algo que no se dio, ¿no? Tiene el potencial de suceder. Bueno, pero mírenlo ustedes. Y también hay otro principio importante en todos estos modelos nomológicos, deductivos y sus submodelos, que es el principio de simetría entre explicación y predicción. ¿Sí? Tanto para explicar como para predecir, necesitamos datos, leyes y una deducción. ¿Sí? Si yo tengo una ley, ahí miro, Brian, tu comentario. Si yo tengo una ley natural que explica el movimiento de los planetas, yo puedo explicar por qué pasó algo y también puedo predecir de manera simétrica lo que va a suceder cuando va a ser el próximo eclipse. Porque tengo una ley donde tengo el movimiento de los astros, que mueven, por ejemplo, el sistema solar, que giran a tantos metros por segundo, ¿no? De manera elíptica. El Sol está en uno de los focos, no está en el centro de la elipsis. Y por lo tanto, puedo explicar lo que pasó, pero también puedo predecir lo que va a pasar. Una teoría científica buena es una teoría que no solamente explica bien, sino que tiene buena capacidad predictiva, ¿no? La calidad de una teoría, en parte, viene por esa capacidad predictiva. Si yo digo que va a pasar algo y sucede, dice, bueno, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, los economistas que anticipan una crisis o que vieron algo que otro no vio, después se convierten en personas muy buscadas. Este fue el que se dio cuenta, el que predijo que iba a pasar esto. Y pasó. A ver, contanos, explícanos, ¿no? ¿Qué modelo tenías vos para poder explicar esto y poder predecir, ¿no? Tratamos de buscar la capacidad predictiva de una teoría, es sinónimo de robustez. Entonces, explicación y predicción serían como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Toda predicción es una explicación en potencia, ¿no? Si la predicción se cumple, automáticamente proporcionará al mismo tiempo una explicación de lo ocurrido, ¿no? Si yo pude predecir correctamente un fenómeno, tengo una explicación de por qué lo hice, ¿no? O sea, tengo ahí la explicación y la predicción van de la mano. Miro los comentarios que habían hecho. Brian pone, una ley social o principio general podría ser el hecho de que el ser humano vive en sociedad, tiene la necesidad de generar normas y estructuras que regulan el comportamiento y evitar conflictos. Bueno, Brian, esa podría ser una ley general, el hecho de que toda sociedad necesita generar normas y estructuras que regulan el comportamiento y evitan los conflictos, pero al ser una norma tan amplia, no me dice nada a nivel predictivo, ¿no? Si yo pongo una norma tan amplia del mundo social, ¿qué puedo deducir de esa norma? ¿No? Y además podría encontrar casos en los cuales evitar el conflicto no, estimular el conflicto para algunas culturas es provechoso. Lo hemos visto a lo largo de la historia y lo vemos actualmente. De que si uno evita el conflicto, puede haber algunas sociedades que vayan a hacer conflicto, como una forma de, por ejemplo, ganar más poder o dominar otras culturas, ¿no? Entonces, que vivamos en sociedad no necesariamente deriva en que siempre vamos a generar normas para evitar el conflicto.
¿Me sigue? Entonces, de vuelta, podemos poner en tela de juicio prácticamente todas las leyes sociales que se nos ocurran. Y termino con esto, para terminar con el capítulo 2, que es la policausalidad. ¿Qué significa la policausalidad? Que un fenómeno social puede estar explicado por varios datos y por varias leyes, ¿no? Y por lo tanto no hay una sola causa de por qué sucede el fenómeno social. Y eso también lo vuelve más complejo un hecho, ¿no? ¿Por qué se da un fenómeno? Y bueno, se da a veces no por una sola ley, sino que está causado por múltiples premisas datos y por múltiples premisas leyes. Y de nuevo, torna más compleja la explicación científica, porque tengo que determinar entonces cuáles son esos datos y cuáles son esas leyes, y que se den siempre, en todo momento, en todo lugar. Si no, no tengo explicación científica. Y nuevamente, complejiza aún más la tarea de explicar bajo el modelo nomológico deductivo, que es como el ideal de la explicación científica. ¿Qué se van a encontrar con el capítulo 3 y el 4, que vamos a ir viendo la semana que viene, para que ya lo empiecen a leer? Modelos de explicación alternativos a la explicación nomológica deductiva. Menos ambicioso, pero tratando de salvar el modelo de explicación científica. Por ejemplo, un modelo que apele a la probabilidad, a la estadística. Entonces, el modelo probabilístico diría, bueno, por eso nosotros estudiamos estadística también, porque queremos explicar y predecir, como sabemos que el agente económico, a veces yo no puedo predecir fulano va a comprar, ¿no? El caso, no puedo deducir el caso particular, pero sí puedo decir, si usted incorpora este nuevo producto, tiene tanto por ciento de probabilidad que las ventas incrementen en un tanto por ciento, y hasta puedo calcular el margen de error de esa estimación. Entonces hay una explicación más modesta, porque no puedo saber si A, B o C van a comprar ese producto, pero puedo estimar la probabilidad de ocurrencia del hecho. Y bueno, es como decir, bueno, no puedo ir al plan A, modelo nomológico deductivo, voy al plan B, modelo probabilístico. ¿Ya entendemos? Bueno, con que hayan entendido a grandes rasgos todo y se pongan a leer, me quedo conforme, digamos, porque es mucha información para el primer día. Si alguien tiene alguna duda, yo me quedo acá. Acérquense o vuelvo a explicar lo que haga falta, porque por ahí hay gente que quedó perdida en la primera pregunta. Nada, lo explicamos luego. ¿Sí? Buena semana. En Meet lo mismo. Si tienen alguna duda, me preguntan. Chiara pregunta, para el primer parcial entraría todo el capítulo 2, no, Chiara. Va a entrar todo el capítulo 1, el capítulo 2 va a entrar una parte. Yo les voy a poner en estos días, ahí por el aula virtual, lo que va a entrar. Seguro va a entrar lo de Klimovsky, ¿sí? Que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Eso sí que ya empecé a estudiarlo, y todo la unidad 1 seguro va, ¿sí? Va a entrar hasta Klimovsky, digamos, inclusive. Y algunas cosas de la nota de cátedra que son también de explicación de todo esto, pero nada más. Dejo de compartir, entonces. No, gracias a vos, Chera. ¿Alguien más que tenga alguna duda de ahí de Meet? Me va preguntando. Yo voy igual respondiendo dudas acá en el aula. Chao. Dime. ¿Una ley social podría ser que los humanos tienen el miedo a la oscuridad y no estén tan seguros sino para activar? Bueno, si de vuelta volvemos a lo mismo que dábamos el caso de la infidelidad. Si vos encontraras un humano que se sintiera cómodo en la oscuridad, que no le tuviera miedo, ya esa ley social tendría problemas, Sí, ¿no? Incluso aunque sea un humano que ya no existía, que ya falleció, pero ya existió un humano, o que vaya a existir un humano, ¿no? O sea, tendría que ser una ley ahistórica. Entonces, cada vez que uno postula como ley algo universal, tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Tiene que tener esa característica. Y si vos, de hecho, encontrás a alguien que no le tiene miedo a la oscuridad, o que se acostumbró porque vivió en un ambiente oscuro, entonces uno diría, bueno, no es una cuestión biológica, genética, capaz que es una cuestión cultural de cómo te han criado, capaz que si te crían con que la oscuridad es parte normal de la vida y no te crían en un ambiente de miedo, entonces ya es social, histórica, contextual a cómo fue tu crianza, Claro. y en definitiva puede haber comunidades donde
la oscuridad es parte normal de la vida y entonces ya se refutaría la teoría. Claro, entiendo. Por eso la complejidad del modelo nomológico, Sí, ¿se dan cuenta? Porque sí. uno, cualquier cosa que piense en términos sociales para llevarlo a la ley universal, como la ley natural, te encontrás con que cuántas cosas son culturales o históricas o no dependen de una ley natural, sino que con el ser social tiene esa variabilidad. Pero bueno, no dejamos de intentarlo, diría Klimovsky. O sea, Sí. busquemos maneras alternativas, porque vamos a ver que el camino de la comprensión nos saca de la objetividad, nos saca de la universalidad, porque se va a enfocar, como les contaba hoy, en la particularidad, en lo local. Entonces, ¿dónde queda lo universal? Y por eso el debate sigue abierto. Bien. A vos. Profe, de la nota de cátedra, o sea, sobre ciencia económica y eso, ¿se toma? Sí, todavía no terminamos de ver todo, lo de ciencias económicas y eso, pero va todo el capítulo 1, va. O Y de sea, todas formas, si todo ustedes lo- tienen alguna duda de algo que no se vio tan en detalle, me preguntan también, ¿no? Todo lo es esa parte, ¿no? Todo lo obligatorio también sería esa Y parte. los pagos es como para complementarse. Exacto. Todo lo que vos tenés que estudiar obligatorio es lo que dice de dónde estudiamos, Ah, bueno. bibliografía obligatoria. Todo lo otro, los powers, los videos, es porque sabemos que no es Sí, fácil. cuesta leerlo, para mí no. Cuesta leerlo, la X, todo lo bueno, hicimos todo eso porque vemos que ayuda, digamos. Pero si vos me preguntás, profe, ¿tengo que ponerme a leer la X por el coso? No, obvio, lee el texto de FAS. Si entendiste todo el texto de FAS, buenísimo. Ahora, creo que todo lo que vimos, las videitos y todo eso, uno después lo lee a FAS y dice, ah, sí, más o menos. El 90% de la gente hace eso. Si vos decís, no, yo no voy a ver ningún video, no voy a venir ninguna clase, me leo los textos y vengo y rindo, perfecto. Nosotros tomamos asistencia y hay gente que lo hace. Hay chicos que tienen base filosófica, la han visto en el cole o estudian de otra forma. Lo obligatorio, lo que yo te voy a preguntar en el parcial, son de los textos que dice ahí de dónde estudiamos. Pero ¿de qué manera se puede llegar a tomar? Y vamos a tomarles preguntas a desarrollar, poquitas, en primer parcial, y mucho múltiple opción, pero no de memoria, sino de a ver si vos comprendiste el texto. O sea, ¿El texto o el tema? Las ideas, no sé, de visión crítica, contradicción estándar. Conceptos, o que vos puedas identificar en una frase si está hablando de una corriente naturalista, como vemos, o interpretativista o crítica, ¿no? O algunas características, ser bueno, para la corriente naturalista, respecto a la unidad epistémica de la ciencia, ¿cuál sería su postura? Entonces, monismo epistemológico, pluralismo epistemológico, una combinación de ambas, suponete. Bueno, si vos entendiste algo, por más que no sea de memoria, vas a entender que el naturalismo va a ir por el monismo epistemológico. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. O algún autor, como los que hemos visto. Gracias. Profe, la primera parte de 3 preguntas. Sí. ¿Está en el aula? Porque no lo encontré. Mira, ¿ves ahí? Sí. Mira, volvemos para atrás. Vos te vas acá, unidad 2, y acá abajo tenés recursos de unidad 2. Ahí. Abajo, ¿ves? Entrás ahí, y ahí tenés que yo mostré las guías de lectura para que vayan haciendo, mapas conceptuales, y acá está el material multimedia. Esa es la clase que di hoy, yo hoy, está basada en ese recurso. Muchas gracias. Listo. Candela, ahí te estoy leyendo. Todo lo del capítulo 1 que habla de ciencias económicas en el material de cátedra se evalúa. Sí, todo lo del capítulo 1 va completo. Vamos a hacer un repaso igual después y cualquier punto que no se haya dado tanto o que no hayamos visto en profundidad ni el profe Nico ni yo, ustedes me preguntan y vamos a hacer un repaso. Pero el capítulo 1 va completo. Así que también traigan preguntas para la próxima clase de lo que quieran o pedidos, por ejemplo, si quieren que repasemos ese tema la semana que viene o algún otro tema que haya quedado, por ahí no lo hayamos visto tanto, lo vemos. Hay que estudiar, Samir, hay que estudiar toda la bibliografía que figura ahí, de donde dice de dónde estudiamos, ¿sí? Completa. No solamente los textos, sino también las notas de cátedra. Pero lo obligatorio es lo que está en el apartado que dice de dónde estudiamos. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta que tengan? ¿Una duda?